Iniciamos un ciclo nuevo de temas aquí en la clase de los miércoles. El libro que vamos a estar utilizando tiene un título bien sugestivo, incómodo. Y dentro de un momentito, en la introducción de este tema, estaremos hablando el por qué el autor lo tituló incómodo. Mire, el libro tiene un costo de $5. Acérquese a la hermana Carmen, que está haciendo la lista, ¿verdad?, de los hermanos que asisten regularmente los miércoles aquí a la iglesia y que están dispuestos, ¿verdad?, a adquirirlo. Le vamos a estar dando la prioridad, ¿verdad?, a los que nosotros sabemos que asisten regularmente. Encargamos 25 libros. El costo del libro eran $12.99, pero aquí el Señor ha utilizado una hermanita que entró y empezó a buscar por internet hasta que consiguió un buen negocio. De $12.99 a $5, pues me parece que de $12.99, Carlos, de $12.99 a $5, excelente. Así que acérquese a la hermana Carmen y usted pues puede asegurar su libro. Esperamos que llegue dentro de las próximas semanas. ¿Por qué el tema de esta noche? La voluntad de Dios y la iglesia. Porque todo el consejo de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es la voluntad de Dios. Y si nosotros, ¿verdad?, pertenecemos a un cuerpo de creyentes, es por la gracia soberana de nuestro Dios. Y lo que nos debe mover, producido en nosotros por el Espíritu Santo, en nuestra vida y en nuestra toma de decisiones diarias, es cumplir con la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted observe un momentito esas 3 preguntas que aparecen ahí en esa pizarra. ¿Cuál es su iglesia ideal? Si usted hoy tuviera que hacer una introspección, ¿cuáles serían las actividades, verdad, que ustedes entienden que serían necesarias en una iglesia para que usted se sienta totalmente complacido? La segunda pregunta, ¿cómo es su iglesia ideal? Porque los seres humanos idealizamos las cosas. Y los seres humanos, mi hermano, muchas veces partimos de la premisa de que todo tiene que ser de acuerdo posiblemente a mis preferencias. Y nos olvidamos que en una iglesia hay diversidad. Somos heterogéneos en términos de cultura. Somos heterogéneos en términos de hábitos y costumbres. Somos heterogéneos en términos de metas, objetivos que nosotros tenemos. Pero sabemos que esa diversidad, fuera de la palabra de Dios y sin dirección del Espíritu Santo, va a traer situaciones bien difíciles. Y hay un refrán que yo aprendí bien temprano en mi vida como creyente. Y es que si nosotros estamos buscando una iglesia ideal, una vez nosotros lleguemos, ahí dejó de ser ideal. Tercero, ¿asistiría usted a la iglesia si no participara en un ministerio o fuera líder? Yo quiero compartir con usted un testimonio de un pastor. Lo leí en estos días mientras me preparaba no para la clase de hoy, sino para la conferencia que estaremos ofreciendo el próximo viernes en San Germán con el pastor Gil. Nosotros dos tenemos a cargo esas conferencias, así que por favor, ore por nosotros. Estaremos allí en una iglesia reunidos con un grupo de caballeros que son líderes de las distintas iglesias. Mire el testimonio de este pastor. Él dice: a veces me siento como el hombre que se quedó dormido un domingo por la mañana
Y su mujer insistió en que se preparara para ir a la iglesia. Y el hombre le preguntó a su esposa, dame 3 razones por las que debería ir a la iglesia hoy. Pero lo hizo con carácter y murmurando. Y su esposa tenía 3 respuestas preparadas. ¿Y quién no conoce a su esposo? Porque esposo no conoce a su esposa, ¿verdad? Y más si llevan mucho tiempo, que llega el momento que mientras más tiempo ya uno comienza a pensar como piensa la otra persona. Y ella le dice, primero, es domingo. Y es tu deber cristiano adorar. Pero si no te basta con esta, déjame darte la segunda. Le pidió 3. El Señor ha sido bueno y debemos dar gracias por sus bendiciones. Y tercero, eres el pastor de la iglesia. Y entonces continúa diciendo, sí, soy un pastor, al que posiblemente pagan por estar en la iglesia los domingos. Es mi responsabilidad estar presente y preparado. Me tomo estas obligaciones muy en serio, dice él. El ministerio pastoral ha sido una parte vital de la obra santificadora del Señor en mi vida. Pero no voy a la iglesia simplemente porque soy un pastor que debe estar allí. Iría a la iglesia aunque no fuera pastor. Iría a la iglesia aunque no fuera pastor porque seguiría siendo cristiano. Hay muchas buenas razones para ello. Lo mejor de ellas es que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. No se puede tener un alto concepto, escuche bien esta frase, no se puede tener un alto concepto de Cristo y un bajo concepto de la iglesia, porque Cristo y la iglesia uno son. Amo a Jesucristo y amo lo que Jesús ama. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Cristo está santificando a la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha ni defecto. Mientras tanto, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. Hebreos 10:25. Fue buena contestación, ¿verdad? La esposa se quedó satisfecha y le dio gloria al Señor por su esposo. Hermano, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido sin ánimo de asistir a la iglesia? ¿O cuántas veces hemos estado en un culto, o hemos estado en una clase, o hemos estado en un discipulado físicamente, pero emocionalmente estamos desconectados? A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Y yo quiero que entendamos ahora, y en la medida que yo desarrolle el tema, esto es una clase, no es un discipulado ni es una predicación. Así que usted puede preguntar, y si no, pues yo me gusta preguntar. Ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la metodología cuando yo estoy dando clases. Así que yo preguntaré. Romanos 15:5, alguien que me lo busque rapidito. Vamos a la palabra del Señor. Romanos 15:5. Y otro hermano que me busque Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Romanos 15:5. A lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. Yomi, ¿lo tiene ahí? Romanos 15:5. Ajá. Romanos 15:5. ¿Quién tiene otra versión? Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Un mismo sentir. Le pregunto yo, ¿cómo siendo diversos
¿Cómo teniendo trasfondo, como yo dije ahorita, distintos, podemos tener un mismo sentir? ¿Cómo? ¿Quién produce eso en nuestra vida? Cristo. Ahora, eso que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, eso es si usted quiere hacerlo, eso es voluntario, que tengamos un mismo sentir. ¿O eso es algo que produce el Espíritu Santo? Eso es algo que produce el Espíritu Santo. Porque yo le pregunto, en su familia, los familiares más cercanos, ¿ustedes tienen un mismo sentir en todo? No. Ahora, en la iglesia, con respecto, hermano, a la teología de la iglesia, con respecto a la doctrina bíblica, no le estoy hablando de los cánones de la iglesia, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Debemos tener un mismo sentir? Sí, debemos tener un mismo sentir. Porque cuando no tenemos un mismo sentir con respecto a algo que es fundamental, como la teología y la doctrina, ¿qué ocurre con la unidad en la iglesia? Se rompe, se fragmenta. ¿Por qué entonces, correcto Pablo, por qué entonces el apóstol Pablo ya le está diciendo a la iglesia de Roma, mire, tengamos un mismo sentir en las cosas del Señor? ¿Y por qué después en Filipenses, que es lo que estamos viendo aquí los domingos, le tiene que decir a una iglesia y a un amado amigo, que no dice el nombre, un amado hermano, mira, dile a Evodia y dile a Sintique que se pongan de acuerdo? ¿Qué le está diciendo? Que tengan un mismo sentir. Porque cuando en una iglesia estamos fragmentados en cuanto a teología, doctrina, lo que va a haber es, mi hermano, mire, división. Y no hay dirección. ¿Ok? Me van llevando, ¿verdad? Vamos a lo que dice Pablo ahora en la iglesia de Colosas. ¿Quién me lee? Colosenses. Colosenses 3:15. Mi hermana Lucy. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Alguien me puede explicar eso? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un solo cuerpo. Oiga, yo quiero preguntarle lo siguiente. El cuerpo humano, ¿cómo funciona? ¿Alguien que me dé una idea general? ¿Ah? En unidad. Ahora, ese cuerpo que todos cargamos, ¿está compuesto de un solo sistema? Ah, espérate. Ese cuerpo tiene muchos sistemas. Sistema respiratorio, sistema digestivo. ¿Ven? Usted siga mencionando. Ajá. En teoría de sistema, eso se llama subsistemas. Hay un solo cuerpo, ¿verdad que sí? Pero su cuerpo está fragmentado en distintos subsistemas. ¿Qué ocurre? Cuando uno de esos subsistemas comienza a fallar, ¿ah? Los demás comienzan a dar ciertos avisos de que hay algo que no está bien. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ocurre? Si usted no resuelve ese problema que tiene ese subsistema, poco a poco se va a ir degenerando
ese subsistema y va a ocasionar un grave problema. ¿A qué? Al todo, al cuerpo. ¿Saben que ese es el ejemplo que Pablo utiliza para hablar de la unidad en la iglesia? Nosotros somos un cuerpo. Y en ese cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. ¿Ok? Y los demás somos miembros puestos por el mismo Señor. Mire, usted viene aquí a la iglesia, usted va a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y no crea que usted viene porque realmente usted desea venir, ¿verdad? Si no lo produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en ese cuerpo que se llama, que nosotros llamamos carne. Y usted sabe que esta carne hay que estar crucificándola cuando todos los días, porque nosotros somos una fábrica de ídolos y siempre vamos a tener una buena excusa delante de otros para posiblemente no cumplir nuestras responsabilidades como cristianos. ¿Ok? La cosa se va a poner incómoda, pero por ahí vamos. Vamos a definir un momentito qué es la iglesia, para que estemos claros. Ya hemos visto que es un cuerpo, y un cuerpo unido donde Cristo es la cabeza de la iglesia y que todos debemos tener un mismo sentir. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, congregación, etcétera, ¿verdad? Llevando el término a una iglesia, nosotros podemos decir entonces, ¿verdad?, que es la comunidad de todos los creyentes. Observen, no estamos hablando solamente de una iglesia local. Es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por lazos de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Es una definición bien rapidito y se la vuelvo a repetir, ¿verdad? Es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo hemos sido unidos a Jesucristo? ¿A través de qué? Fe. ¿En qué? Bueno, que la fe la puede el Señor porque nosotros no la podemos producir. ¿Fe en qué? Sí, la produce el Señor. Pero, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? No voy a preguntar qué es regeneración, qué es santificación, qué... Lo que estoy preguntando, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Ajá. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Mi hermano, Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y eso lo hace el Espíritu Santo. O sea, la fe es don del Señor, ¿verdad? Pero solamente podemos ir aquí a través de esto. ¿Ok? Eso fue lo que le voló la cabeza a Martín Lutero. ¿Estamos claros? No son las obras. No es el haberme criado en el Evangelio. No es el asistir a la iglesia. No es trabajar en un ministerio. No. Es la fe regeneradora que produjo ese hermoso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su resurrección. Y que por su gracia tocó mi corazón. Me arrepentí de mis pecados
y recibir la salvación. Mi hermano, hay millones de personas en las iglesias que se están perdiendo. Por lo tanto, queremos que entiendan que la iglesia son aquellos que componen esa comunidad de creyentes que han sido lavados con la sangre del Cordero, ¿bien? Que aman al Señor, que esperan la venida del Señor y que procuran todos los días vivir conforme a la voluntad, ese es el tema, de nuestro Señor. Ahora, si eso es así, ¿qué usted ha aprendido en esta iglesia? ¿Y qué debemos seguir enseñando en esta iglesia para que nosotros podamos continuar haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué debemos enseñar? Espérate. La palabra. Pero oiga, cuando escuchamos una predicación basada en experiencias personales y hay ausencia de palabra, ¿Dios está hablando? Las emociones. Le dije que nos íbamos a sentir incómodos. ¿Estamos claros? Porque muchas veces vemos enseñanzas, vemos predicaciones, vemos clases, vemos discipulados, que todo está relacionado con aspectos humanistas, pragmáticos, seculares. Pero si la Biblia no está, si no se enseña la Biblia como hay que enseñarla, mi hermano, Cristo no está en el lugar ni en el asunto. Ajá. Por lo tanto, ¿qué hay que enseñarle a la iglesia? El cómo caminar. ¿Con quién? Con Cristo. Y el enseñar el cómo caminar con Cristo trae problemas. Aunque el Señor bien claro dijo, yo no he venido a abrogar ley alguna. Yo he venido a cumplir, y eso fue lo que Cristo hizo. El único que podía cumplir la ley mosaica era el Señor, y así lo hizo. Y Jesús dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿por qué entonces, cuando nosotros empezamos a enseñar el cómo caminar con Cristo, hay incomodidad? Y la pregunta es, ¿debe haber esa incomodidad? No se apresure a contestarme. ¿Debe haber esa incomodidad? Sí, debe haberla. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque seguimos matando la carne, porque seguimos, bien, ese hombre viejo, que algunas veces como que quiere, mire, volver. Eso es lo que me dice a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Eso es bien difícil. Bien difícil. Y ahí viene el proceso de santificación de la persona, porque ahí es que la persona se va puliendo, modificando, limpiando, o sea, doblegando. Eso amén. Eso amén. Eso es así. Pero que va a crear incomodidad. Sí. Mire, si se predica la sana doctrina, la palabra de Dios, y la gente viene a la iglesia sin conocer a Dios y no se siente incómodo, algo está pasando. Porque usted sabe que cuando el Señor habla, esta palabrita es bien importante. Confronta. Nos confronta, nos estremece. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor habla a las necesidades particulares y al corazón particular de cada uno de nosotros. Y cuando aquí los pastores estamos predicando o estamos enseñando, no estamos enseñándole o predicándole a una persona. Estamos enseñando y predicándole a la iglesia. El Señor es el que va a tratar individualmente con cada uno de ustedes. Por lo tanto, como decía Gigi Ávila, si usted se molesta, moléstese con el Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente la palabra me va a confrontar, me va a enseñar, me va a instruir, me va a redarguir, pero me confronta. ¿Ok?
¿Qué es lo próximo que hay que enseñarle a la iglesia en una iglesia de sana doctrina? Hay que enseñarle palabra, pero hay que enseñarle a cómo oír. Cómo oír a Dios cuando Él está hablando. Y yo desearía tener mucho tiempo para explicar cómo oyeron los profetas en el Antiguo Testamento y cómo nosotros vamos a oír hoy. Porque tenemos la doctrina perfecta, que es la palabra de Dios. Cómo oír la voz de Dios. Que nosotros podamos identificar cada vez que se predica la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que Dios me está hablando de situaciones, de aspectos que me van a seguir edificando, como decía la hermana, me van a ir llevando de escalón en ese proceso de santificación. ¿Bien? Y yo tengo que aprender a oír. Charles Stanley decía que la forma mejor para oír es escuchar con expectación. ¿Sabe lo que es eso? Que usted llega desde que se está preparando en su casa y el Espíritu Santo comienza a inquietarlo y usted comienza a decirle, Señor, háblame. Y usted viene con esa expectación de que Dios a través de su palabra le va a hablar. Y la palabra de Dios no retorna atrás vacía cuando es para el propósito para el cual Dios la está proclamando a través de su siervo que esté predicándola o enseñándola. Escucharla con expectación. Y cuando usted escucha con expectación, usted está escuchando esa palabra, mi hermano, mire, guarda silencio y espera en el Señor, decía el salmista. En silencio. En silencio. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo entonces tengo que rendirme al Señor y decirle, Señor, a pesar de mi carnalidad, ayúdame a yo poder escuchar tu voz. Tenemos que enseñar a la iglesia no tan solo a cómo caminar con Dios y a cómo oír cuando Dios habla, sino que tenemos que enseñarle a la iglesia cómo vivir en unidad. ¿Cómo vivir en unidad? Quiero que vayamos un momentito a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Para que estemos claros que la iglesia es creación de Dios. Si alguien le pregunta, una de las cosas que yo siempre le decía a los estudiantes cristianos, siempre van a confrontar tu fe. Los profesores de la universidad te van a confrontar tu fe. Y te van a decir por qué tú perteneces a una iglesia, que eso es como si fuera un club. Y usted debe tener una respuesta correcta, ¿verdad? Para cuando viene esa confrontación. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, de la medida o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Yo entiendo que lo que está diciendo esos versículos, ¿verdad? Que es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces Dios reparte sus dones como Él quiere. Por eso es que ahí dice que unos van a ser apóstoles. Bueno, que ya los apóstoles, entiendo yo, ¿verdad? Ese tiempo paso de los apóstoles. Donde dice profeta, yo entiendo que es predicar la palabra. No es que haya profetas hoy en día. Porque bueno, hay
Tiro ahí. Eso ya. Y a otros evangelistas, a otros pastores. O sea, es el liderazgo de la iglesia. Ok. Pablo está diciendo muy bien lo que Sonia está señalando, pero mire lo siguiente. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. O sea, yo puedo quedarme en mi casa y yo puedo leer la Biblia o un buen libro de teología. Puedo ir a internet y buscar los cultos y me edifico. Espérese un momentito. Te llamas iglesia. Lo primero que tienes que reconocer, que si te llamas iglesia y eres parte de la iglesia de Cristo, pues tú tienes que entender que es un cuerpo, ya lo estamos explicando, y a mí me gusta explicar las cosas ordenadamente. Tú perteneces a un cuerpo. Y dijimos ahorita que ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y para que haya unidad, Él ha establecido una estructura, mi hermano. Lo estoy llamando estructura para que lo entiendan, ¿verdad? Él ha establecido una estructura. Y ahí Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? En la iglesia usted va a encontrar personas que enseñan, personas que predican. Usted va a encontrar en la iglesia evangelistas. Usted va a encontrar en la iglesia pastores y maestros. ¿Y qué vamos a hacer con cada una de esas personas? ¿Venerarlo? No. Pero si el Señor los tiene ahí y están predicando la palabra, la sana doctrina del Señor, el Señor me tiene para que yo aprenda de ellos y yo sea pastoreado y a la misma vez podamos rendir cuentas de quiénes somos nosotros. Porque muchas veces queremos ser llaneros solitarios. ¿Ven? Y lo que está diciendo Pablo ahí, hay una organización. Y de la misma manera que Pablo nos enseña a respetar las autoridades, Pablo le está diciendo a la iglesia, esas autoridades que están puestas en la iglesia, hay que seguir su consejo. Porque eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor, decía Jesús, su vida da por las ovejas. Mi hermano, y los seres humanos necesitamos dirección. Los seres humanos necesitamos orden. Los seres humanos necesitamos reglamentos, leyes. Por eso es que el salmista decía, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué pasaría entonces con la sociedad? Por lo tanto, hay un orden en la iglesia. Pero vamos a ver lo siguiente. 1 Corintios 12, 18. Yo quiero que usted se lleve esto bien claro. Cristo es el que establece ese orden que debemos seguir en la iglesia. Pero mire, si usted se pregunta, ¿qué yo hago como miembro en la iglesia? ¿O quién me puso allí? Hay una contestación. Pablo dice en 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno, ¿cómo dice ahí? En el cuerpo, ¿cómo qué? Como Él quiso. Me encanta eso último, porque eso hace sentir incómodo. Usted le dice a una feminista, voy a decir algo, se van a sentir incómodo. Usted le dice a una feminista, la Biblia dice que la mujer debe estar en sujeción a Dios, primeramente, y a quién más, Rosa, y a su marido. Hasta ahí llegamos. ¿Quién dijo eso? El Señor. Eso está en la Biblia, no me la cambie. Y Él lo hizo como Él quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Mire, esta palabra no se entiende en la sociedad. Porque muchas veces queremos construir un Dios de acuerdo a nuestras expectativas y en nuestra idea de cómo nosotros concebimos a un Dios.
Y comenzamos a justificar el pecado precisamente utilizando esa palabra. Lo importante es que las personas se amen. Porque Dios ama a todo el mundo. Wow, wow. Mira. Vamos a cambiar esta palabra. Y vamos a poner aquí la palabra. Y ahora, más incómodo me siento. Porque dice la palabra del Señor que todo el día la ira de Dios está contra ¿quién? Contra el pecador. Todos los días. Así que no me vengas a hablar del amor que se habla en la sociedad para opacar lo que realmente es el amor de Dios. Dios nos amó. Y amó, escuche bien, a todas las criaturas, Juan 3:16. Y envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por esas criaturas. Pero si el pastor llamó y la persona no escuchó, la pregunta es, ¿ese sacrificio de Cristo fue en vano para esa persona? Mira, esa persona jamás creyó porque no estaba programada en el plan de Dios. ¿Estamos claros? Y esto pique y se extiende. Y no me voy a detener mucho ahí porque a mí me gusta ese tema. Mire, 1 Corintios 12:27. Sigan en Corintios ahí. ¿Quién me lee? 1 Corintios, rapidito. 12:27. Ya el tiempo va corriendo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok. Somos cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ok? Quiere decir entonces, escuche bien lo que le voy a señalar ahora, que el Señor no respeta o el Señor no toma en consideración mi individualidad como ser humano. O el Señor la toma en consideración. Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿El Señor me considera a mí como persona? ¿Ve mis necesidades? ¿O me considera simplemente como el cuerpo colectivo? Nos creó. Escuche bien, porque yo le puedo decir las posturas del humanismo pragmático. O sea, ¿qué dice mucha gente cuando uno está en la iglesia? Mira, yo no voy a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque lo primero es que a mí me gusta este estilo de vida. Y en la iglesia me van a decir que yo tengo que dejar eso. Oiga, los pastores aquí nunca le hemos tenido que decir a una persona que deje algo. Porque si es un verdadero creyente, ¿qué ocurre en la vida de esa persona? La palabrita de ahorita. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? La persona viene a la iglesia, el Espíritu Santo está haciendo esa obra en la vida de esa persona. La persona va a ser confrontada con el ¿qué? Con el oír la palabra. Y es la palabra y el Espíritu Santo el que van transformando la vida de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos trata como seres humanos individuales. ¿Se dan cuenta? Vamos a pertenecer a un cuerpo, pero Él sigue tratando con cada uno de nosotros en forma individual. Por eso yo le decía ahorita que cuando se predica la palabra, se predica la palabra a toda la iglesia, pero es el Espíritu Santo el que lleva esa palabra al corazón de la persona, individual. ¿Lo vieron? Por lo tanto, mi hermano, la iglesia es un cuerpo vivo de Cristo con muchos miembros, ¿ok? Ahora, son muchos miembros. Y respetando esa individualidad, hay otro término bien interesante. Somos interdependientes.
interdependientes. Me encanta, es larga la palabra. Pero ¿qué significa la interdependencia? Contrario a lo que puede haber en un club social, contrario a lo que puede haber en otro tipo de organizaciones. ¿Qué significa que somos interdependientes? Que necesitamos los unos de los otros. Mire, le voy a decir más. Que estamos incompletos. Oiga, cuando el Señor en el huerto del Edén, allí, Dios Padre, creó al hombre y dejó a Adán vagar por allí. Y Adán comenzó a ponerle nombre a todos los animales que el Señor había creado. ¿Qué pasó con ese trabajo delegado, esa mayordomía que se le delegó a Adán? Llegó el momento en que Adán se sintió triste. ¿Se sintió o no se sintió triste? ¿Por qué usted cree que Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo? Esto. ¿Quiénes están allí creando? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos una manifestación de la Trinidad como cuerpo. Dios Padre, Jesucristo Hijo, Espíritu Santo. Ahora, cada uno de ellos bíblicamente tiene una función. ¿Sí o no? Interdependiente. Así tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué entonces el Señor da dones a la iglesia? ¿Le da el mismo don a todas las personas en la iglesia? No, no le da los mismos dones. Precisamente porque todos somos interdependientes y todos nos necesitamos, ¿bien?, dentro de una iglesia. Ahora, lo voy a llevar a lo siguiente. ¿Con qué propósito tenemos que aprender a hacer una iglesia como Cristo nos ha ordenado ser? Y como el Señor desea que seamos una iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué misión tiene la iglesia? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿podemos predicar el Evangelio desunidos? ¿Lo podríamos predicar? ¿Que se esté predicando el Evangelio de esa manera? Sí. ¿Se puede predicar el Evangelio sin creer en Cristo? Ajá. Bueno, hay que tener una buena doctrina. Hay que tener ahora, pero escuchen bien, la pregunta es que si podemos predicar el Evangelio sin Cristo. Su pregunta tiene que ser, si el Evangelio es sin Cristo, no es el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Sin Cristo no podemos predicar el Evangelio. Ahora, ¿se está predicando un Evangelio por ahí sin Cristo? Sí, seguro que sí. Por eso es que usted ve, ¿verdad?, todas estas aberraciones doctrinales. Porque entonces comenzamos a ver no el Evangelio de Cristo, sino los intereses personales de un ser humano que tiene carisma, que tiene liderazgo y que comienza entonces a predicar un evangelio apartado totalmente de lo que dicen las Escrituras. Por eso es que los cristianos en Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban. ¿Y quién estaba hablando? Pablo. Y los cristianos allá, miren, no con la Biblia, sino con los rollos, déjame ver si lo que está diciendo este caballero filtra la palabra. ¿Bien? Por eso es que cada vez que ahí esté el pastor Giro, esté el pastor Edgardo o esté el hermano tal, cuando le toque enseñar o predicar, usted tenga su Biblia ahí y usted filtre lo que está diciendo esa persona por la palabra de Dios. Y si no filtra, deséchela. Porque
no es del Señor. Ok, ahora, ser o hacer. ¿Qué es lo más importante? Ser. Las iglesias se pueden envolver en esto sin ser. Tenemos habilidades, tenemos destreza, tenemos nuestras ocupaciones, nuestras profesiones y podemos envolvernos en trabajar, pero no glorificamos al Señor en lo que estamos haciendo si no tenemos una relación con el Señor. Y yo le pregunto ahora, iglesias, denominaciones completas, ¿pueden caer en esto y olvidarse de esto? Seguro que sí. Las tenemos. Nos envolvemos en ayudar a las personas, que eso es bueno. Nos envolvemos en suplir sus necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas. Pero si no le damos palabra y no le llevamos la voluntad de Dios, de nada vale, mi hermano. Las iglesias a menudo están más interesadas en lo que Dios quiere que hagan que en lo que Dios desea que ellos sean delante de la presencia del Señor. Y por eso es que en las iglesias vamos a encontrar divisiones, vamos a encontrar rencores, ¿verdad? Vamos a encontrar murmuraciones y vamos a encontrar prácticas pecaminosas. ¿Estamos claros? Y viene a mi memoria Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. ¿Quién me busca eso rapidito? Y ya mismo vamos resumiendo y terminamos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. La mayoría conocemos el pasaje. Hechos 6. Rose, démelo ahí rapidito. En aquellos días, como creciera el número de los Escuchen. hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando se impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la ley. ¿Qué estaba pasando ahí? Moraleja, ¿qué había? Había división. Había murmuración. ¿Por qué? En el cuerpo. Iglesia primitiva, los inicios de la iglesia. Oiga, usted tiene que entender que esto es producto de lo que dijimos ahorita, ¿verdad? De la carne. Y esto va a ser una lucha constante. Escuche bien, en las iglesias. ¿De qué manera se puede contrarrestar esto? Enseñando sabiamente la palabra del Señor. ¿Qué dijimos ahorita de los subsistemas en el cuerpo cuando uno se afecta? Que todo se afecta. ¿Qué pasa cuando permitimos que en una iglesia esto corra campante y libremente en la iglesia? Ocurre esto. División. Y puede llegar más allá, porque entonces en esa división se va un grupo y forma otra iglesia. Y mancha el evangelio, mancha un montón de cosas. Ok. Perdóname que le traiga esto, simplemente para hablar de algo de actualidad. Tenga cuidado con esto.
Yo dije, el título del libro es ¿qué? Incómodo. Su preferencia política. ¿Usted va a venir con eso aquí a la iglesia a buscar bulla con otro hermano? No se debe, ni se debe. Y los pastores tampoco aquí lo vamos a permitir en el nombre del Señor. Me escucharon, ¿verdad? Porque ahora mismo en la realidad ponceña tenemos una situación como esa. Y el ataque a la iglesia es, como diría un joven de esta iglesia, brutal. Te lo está diciendo el pastor. El ataque es brutal. No podemos permitir eso en una iglesia si realmente somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo lo apagaron los apóstoles? Se reunieron. ¿Y qué hicieron? Resolvieron el asunto inmediatamente a través de qué? Oraron y escogieron. Pero escogieron hacia lo loco de dedo, tú. Por medio de la revelación del Espíritu Santo a aquellos hermanos. Había unos requisitos. Sí los había. ¿Bien? ¿Y qué hicieron entonces los apóstoles? Nombraron 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con unas cualidades bien específicas. ¿Bien? Y ellos se dedicaron ¿a qué? A seguir orando y a la predicación, porque a eso nos ha llamado el Señor como pastores, mi hermano. Los apóstoles siguieron haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, pero fueron responsables en ir delante de la presencia del Señor primeramente a identificar qué hombres podían ayudarlos a ellos en esa misión que Dios les había encomendado, siguiendo los criterios no personales, siguiendo los criterios que el Señor había establecido. Que ese sea el caminar de la iglesia de Cristo. Que ese sea el caminar de nuestra iglesia. Porque divergencias, distintas opiniones, las van a ver bienvenidas. Cuando las podemos analizar, las podemos evaluar, las podemos discutir en amor, procurando la unidad, dirigido por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Continuaremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo en que tú nos has permitido, Dios mío, escuchar una vez más el consejo de tu palabra. Que lo que atesoremos en nuestros corazones sea tu palabra, Dios mío, que es la que cambia, que es la que transforma. Revélanos cada día, Señor, tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, y que nosotros nos podamos rendir todos los días delante de tu presencia y que tú sigas obrando poderosamente en nuestras vidas y en nuestra iglesia, y que seamos obedientes a tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Nuestro hermano Hugo continúa.